Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Una sesión más, la número 55 de los Misterios de Shambhala, obra de Vicente Beltrán Anglada, que semanalmente este estudiante ha convertido en diapositivas y las comparte con el grupo que le acompaña. No hemos añadido absolutamente nada ni hemos quitado nada al libro original que se encuentra en el servidor de la Asociación Vicente Beltrán Anglada, que cualquiera puede descargar. Estamos en la sesión número 55 y hoy es martes 20 de junio del 2023. Aquí finalizó la sesión número 54, la semana pasada. La acumulación en el aura etérica del planeta por absorción magnética de una serie de residuos kármicos procedentes de más allá del sistema solar, esotéricamente descritos como mal cósmico, que empañan la nitidez del espacio planetario e impiden la penetración en él de las energías espirituales del Sol que determinan la evolución de los reinos, las razas y las especies. Seguimos en el capítulo 13. Acumulábamos con el tema del mal cósmico, todo aquello que procede de antiguos sistemas solares, de antiguas estrellas y de antiguos planetas que al descomponerse dejaron el espacio trozos de sí mismo, parte etérica sin resolver, y que los diferentes logos tienen que hacerse cargo a la hora de encarnar. En principio nos parece un método muy solidario porque al llegar al final de la vida de una estrella, evidentemente se produce una descomposición y eso queda ahí y las entidades que vengan después a evolucionar en ese territorio, en ese espacio, evidentemente deberán limpiarlo. Más o menos como cuando nosotros encarnamos en un país, en una familia, y tenemos que trabajar el problema que esta familia tiene o la característica que tiene o este país. Mal cósmico empañan la nitidez del espacio planetario e impiden la penetración en él de las energías espirituales del Sol que determinan la evolución de los reinos, las razas y las especies. Si nosotros pudiéramos responder un poquito más a la energía solar, al Sol, evidentemente estaríamos mucho mejor de salud y sobre todo la vida en la Tierra sería mucho más fácil de lo que es. Pero como tenemos una componente lunar muy poderosa, pues respondemos más a la materia densa que no el aspecto más sutil de esta materia, a la energía solar. Continuamos. La existencia en los niveles psíquicos del planeta de una prodigiosa serie de egregores o formas psíquicas condensadas allí desde tiempos inmemoriales por las actitudes incorrectas de los hijos de los hombres. Actitudes incorrectas de los hijos de los hombres. Estas formas mentales están ahí. De hecho, la pandemia que tuvimos hace unos años no es ni más ni menos que una forma mental atesorada a lo largo de las décadas por la humanidad y concretamente no desde el fin del principio de los tiempos, sino muy especialmente desde los años 40 del siglo pasado, cuando finalizan las guerras mundiales y en lugar de reconstruir una vida, un mundo, una sociedad basada en las correctas relaciones humanas, se apostó por la competencia desleal y por el armamentismo. Y eso es algo que se tendrá que pagar tarde o temprano. Podemos observar aquí tres principales focos de energía negativa, cuya polaridad es netamente material y egoísta, y constituyen en su interacción un sólido bloque de fuerza cristalizada que exige redención y liberación. Redención y liberación. Una parte muy importante del trabajo mediador de los avatares e instructores espirituales del mundo consiste en la destrucción previa de muchos de estos factores condicionantes existentes en el aura planetaria y en los niveles psíquicos. De hecho, nosotros llevamos décadas trabajando la gran invocación y pidiendo precisamente la llegada de un avatar. Pero sabemos también que el avatar utilizará nuestros vehículos superiores, nuestra aura, para poderse manifestar. Por lo tanto, si no hemos hecho el trabajo de limpieza en la etapa que nos corresponde a nosotros, de aquellos egregores no muy poderosos, medianamente poderosos, que hay en la humanidad, realmente no esperemos la llegada de ningún avatar. Si lo hubiésemos conseguido, podría aparecer una revelación y esa revelación sí que aniquilaría durante un tiempo a grandes egregores.
y nos prepararía para trabajar en una línea mucho más elevada y poderosa. Pero eso exige de nuestra parte un compromiso aún mayor, más integrador y sobre todo un esfuerzo titánico todavía para la gran mayoría. Podemos observar aquí tres principales focos de energía negativa cuya polaridad es netamente material y egoísta. Constituyen en su interacción un sólido bloque de fuerza cristalizada que exige redención y liberación. Una parte muy importante del trabajo mediador de los avatares e instructores espirituales del mundo consiste en la destrucción previa de muchos de estos factores condicionantes existentes en el aura planetaria y en los niveles psíquicos. Aura planetaria y niveles psíquicos. La conocida frase mística del mensajero, preparad mi camino, hace referencia a esta previa destrucción de formas negativas que impiden la venida de un avatar espiritual. La conocida frase mística, preparar el camino del Señor o preparad mi camino, hace referencia a esta previa destrucción de formas negativas que impiden la venida de un avatar espiritual. Esto es lo mismo que cuando en la enseñanza esotérica se habla de pureza y se habla de pruebas para una expansión de conciencia. Hay que limpiar el camino o de lo contrario, la afluencia de energía obstaculizará todo el proceso. Cuando se haya conseguido, se demostrará que cuando se aplica la voluntad y el sentido común, se pueden producir milagros. Por lo tanto, una expansión de conciencia, una iniciación, es un pequeño milagro que está basado en el esfuerzo personal, en la superación y en la revelación de una nueva conciencia. Con una pequeña ayuda se consigue, pero el esfuerzo lo pone el propio interesado, el estudiante, el futuro discípulo. Unas veces son cualificadas huestes débicas comandadas por exaltados ángeles y grandes iniciados, las que realizan este trabajo previo de destrucción de formas y purificación de los éteres planetarios. Unas veces son cualificadas huestes débicas comandadas por exaltados ángeles y grandes iniciados, las que realizan este trabajo previo de destrucción de formas y purificación de los éteres planetarios. Otras veces es la voluntad dinámica de la gran fraternidad del planeta a través de los iniciados y discípulos de los distintos ramas. Otras veces la voluntad dinámica de la gran fraternidad, la jerarquía planetaria, y de iniciados y discípulos de los distintos ramas, la que favorece este proceso de desintegración, pero en determinados y por fortuna poco frecuentes casos en los que la nocividad ambiental planetaria ha alcanzado sus cotas máximas y más peligrosas. Es el terrible y abrasador fuego de Shambhala, el que irrumpe en los niveles etéricos y psíquicos del planeta, determinando en ellos potentes y drásticas destrucciones de formas anquilosadas y condicionantes. Otras veces es la voluntad dinámica de la gran fraternidad del planeta a través de los iniciados y discípulos de los distintos ramas, la que favorece este proceso de desintegración, pero en determinados y por fortuna pocos frecuentes casos en los que la nocividad ambiental planetaria ha alcanzado sus cotas máximas y más peligrosas, es el terrible y abrasador fuego de Shambhala, el que irrumpe en los niveles etéricos y psíquicos del planeta, determinando en ellos potentes y drásticas destrucciones de formas anquilosadas y condicionantes. Los casos anteriormente descritos de la Atlántida y de la propia guerra mundial son efectos directos en la proyección del fuego eléctrico de Shambhala sobre el aura etérica y psíquica de la Tierra. De ahí que sean muchos los investigadores esotéricos que creen ver en estos acontecimientos planetarios tan aparentemente desoladores un claro indicio de la próxima aparición de algún definido avatar espiritual.
Los casos anteriormente mencionados de la Atlántida y de la propia Guerra Mundial son efectos directos de la proyección del fuego eléctrico, del fuego cósmico de Shambhala sobre el aura etérica y psíquica del planeta Tierra. De ahí que sean muchos los investigadores esotéricos que creen ver en estos acontecimientos planetarios tan aparentemente desoladores un claro indicio de la próxima aparición de algún definido avatar espiritual. Ya veremos. La destrucción de las formas gastadas por el tiempo o cristalizadas por las actividades incorrectas de los hombres abre el camino de un proceso de renovación de formas que ha de traer como resultado la expresión de un nuevo arquetipo de forma en la vida de la naturaleza. Lo que sabemos de siempre, las formas se crean, se generan para trabajar un determinado tipo de conciencia. Esto, ni más ni menos, tiene el objetivo de ir desgastando las cualidades negativas tóxicas de la cadena lunar de esas formas hasta convertirlas mínimamente utilizadas, que sean muy acaparadoras de la energía pránica, de la energía solar, de lo más refinado del prana solar. Cuando esto acontece, esas formas ya han cumplido su finalidad. Por lo tanto, su densidad irá al depósito general y servirá para conseguir otras formas. En lo que respecta a los seres humanos, se mantiene la esencia y con esa esencia se construyen los siguientes vehículos. Por lo tanto, no podrían valer unos vehículos para otra vida, a no ser que sea un vehículo astral, que esto sí que se ha utilizado en casos de grandes iniciados. Guardar el vehículo astral para una próxima encarnación. Pero son casos que están justificados por el servicio. Ha de traer como resultado la expresión de un nuevo arquetipo de forma en la vida de la naturaleza. Por lo tanto, si hubiese una hecatombe en la Tierra, el grupo que quede tiene la obligación de plasmar y objetivar el nuevo propósito de la deidad para este momento. Esa parte del plan. Después de cada guerra ha habido una renovación, ha habido una introspección y se ha soltado un poco de lastre. Luego llega un momento que las formas quedan anquilosadas porque esas conciencias ya no pueden continuar evolucionando. Y se repite una y otra vez. Nunca con mayor propiedad debería citarse el mito del ave fénix, que renace constantemente de sus propias cenizas, o meditar sobre aquellas místicas frases védicas. El alma asciende a las alturas apoyando sus pies sobre los cadáveres de sus múltiples yoes vencidos, durante el largo y fatigoso proceso de la evolución. Seguramente que de manera afortunada no tenemos una clara visión, percepción de lo que significa la rueda de renacimientos. Y ya nos gustaría conocer algunas encarnaciones en las cuales hemos hecho algo especial, es decir, una orientación, un acercamiento mayor al alma. Pero tengamos en cuenta que el nivel que tenemos en la actualidad, sea el que sea, no importa esto, es fruto ni más ni menos de los anteriores yoes vencidos, las anteriores personalidades, las anteriores formas que hemos ido creando trabajando con los elementos. Y esto poco a poco lo vamos a sustanciar hasta que llegue el momento que nuestros vehículos estén preparados para soportar una prueba final, la cuarta iniciación. En ese momento fundiremos los átomos permanentes, destruiremos el cuerpo causal y empezaremos a actuar ya como lo que somos, mónadas. Eso es algo que poco a poco lo iremos entendiendo mejor. Pero todo es un proceso largo. Es como el que construye piedrecita y piedrecita, empedra toda una carretera. Pues eso es ni más ni menos lo que hacemos encarnación tras encarnación. Así, la actividad destructora de las formas asume el noble ejercicio de la ley del karma y surge triunfante de las inspiraciones espirituales de los arquetipos internos del logos planetario, cuyas claves de armonía sabiamente pulsadas por los ángeles exigen respuestas cada vez más sutiles, perfectas y vibrantes, a fin de que exista una coordinación cada vez más correcta y armoniosa entre el propósito, la idea y la forma.
coordinación cada vez más correcta y armoniosa entre propósito, idea y forma. 2. La energía purificadora o reestructuración de los cánones. Energía purificadora o reestructuración de los cánones. Los cánones o arquetipos evolutivos. La reestructuración de los cánones, sea cual fuere el tipo de forma a la cual se aplique, se fundamenta en el espíritu de belleza que guía ocultamente el proceso de la evolución y en el constante y permanente reajuste a que se hallan sujetas todas las formas. Constante y permanente reajuste a que se hallan sujetas todas las formas. Desde la del átomo a la del propio planeta. Desde la del átomo a la del propio planeta. A fin de que puedan adaptarse cada vez más armoniosamente a aquel espíritu de belleza que emana de fuentes cósmicas y que aparece fúlgidamente como un arquetipo que debe ser desarrollado, a fin de que puedan adaptarse cada vez más armoniosamente a aquel espíritu que emana de fuentes cósmicas y que aparece fúlgidamente como un arquetipo que debe ser desarrollado, convenientemente, en la vida evolutiva de la naturaleza. Bien, llegan las preguntas, os abro los micrófonos, adelante, micrófonos abiertos y preguntas. Sí, yo tengo una pregunta. Dime, dime. Cuando antes se ha dicho que los efectos directos de la proyección del fuego eléctrico de Shambhala sobre la aura etérica y psíquica de la Tierra, ¿qué diferencia hay entre la aura etérica y la psíquica? La psíquica es la emocional y la etérica es la energética. Para nosotros Ya, no tenemos el sentido tan fino y no podemos hilar tan bien para separar la paja del grano. No lo sabemos hacer, pero son dos cosas diferentes. ya, Entonces, vale. habría una aura mental también, pero que no conocemos. De hecho, nos cuesta mucho ver eso. Debes tener los sentidos internos muy desarrollados, creo, ¿eh? La que podemos percibir, que tampoco lo percibimos bien, no de la Tierra, sino de nosotros mismos, es esa aura pránica, esos 2 centímetros que podemos tener o 2 dedos que tenemos encima del cuerpo, blanquecino, Sí, etcétera, sí, etcétera. A veces se ve, cuando estás a contraluz, se te ve la cabeza que llega hasta los hombros más o menos. Pero bueno, también se podría ser el vehículo mental, que suele llegar más o menos hasta los hombros. Afortunada, bueno, lo que hay, ¿no? A lo mejor veríamos más el vehículo emocional o a lo mejor veríamos algo que no sabemos qué es y le podemos poner el nombre de aura o de vehículo tal o vehículo cual, porque no estamos tan entrenados para eso. Habrá gente que sí, pero en la mayoría de los casos no es así. No sé si te he respondido, ¿eh? sí, sí, gracias. Venga, familia, más preguntas, que el tema promete. En la diapositiva 10, o sea, dos para La atrás, página 10, vaya. Sí, diapositiva 10. sí, sí, esto surge triunfante de las inspiraciones espirituales de los arquetipos internos del logo planetario. ¿Qué es esto? Pues ni más ni menos, la ley del cáncer, la actividad destructora de las formas asume el noble ejercicio de la ley de karma y surge triunfante de las inspiraciones espirituales de los arquetipos internos del logos planetario. ¿Dónde está la razón de ser de todo lo que se manifiesta en el planeta? En la conciencia del logos planetario, ¿no? Ahí está todo el patrón, de ahí emana todo, ¿no? Y esta actividad destructora le llamamos que ley del karma, porque corresponde además a un tema de materia. Aquí no estamos hablando de un castigo divino, sino formas que no tienen ya razón de ser y tienen que ser periclitadas, destruidas. Pensemos que no podemos mantener momias. La momia es un proceso negativo de magia negra. Se hace, se momifican animales, muy bien, qué bonito, pero eso es magia negra, no es lo nuestro. Las formas son creadas para que la vida con mayúsculas evolucione. Cuando la vida ha dejado de usar la forma se destruye. Entonces, actividad, vamos a leer la 9, dice, nunca con mayor propiedad debería citarse el mito del ave fénix. Este es el octavo trabajo de Herculestos Escorpio, renacer de tu propia ceniza, quien renace constantemente de sus propias cenizas o meditar sobre aquellas místicas frases védicas.
El alma asciende a las alturas apoyando sus pies sobre los cadáveres de sus múltiples yoes vencidos. ¿Qué quiere decir un yo vencido? Ni más ni menos una forma creada para expresar yo inferior, expresar el potencial del alma. Cuando ya no interesaba, se aniquiló. Se produjo lo que conocemos como la muerte y el alma continuó su evolución y volvió a encarnar. Claro, esto tiene que ver con esa actividad destructora de la naturaleza, que es el cumplimiento de un propósito. Cuando la forma ha cumplido un propósito, la forma arquetípica o la personal acaba siendo destruido. Surge triunfante de las inspiraciones espirituales de los arquetipos internos del logos planetario. Y son las devas los que tienen el modelo Los de devas construcción, captan, eso está supongo. en la conciencia divina, en la mente divina. Ellos lo miran ahí y con eso construyen. Y el logos planetario está influenciado por los demás logos, por su mentor, que sería en este caso el logos de Saturno, un tercer rayo igualmente, y por el logos solar, y por el resto de planetas sagrados del sistema. Prácticamente lo que trabaja un logos es conocido por todos, cuyas claves de armonía sabiamente pulsadas por los devas exigen respuestas cada vez más sutiles, perfectas y vibrantes. Si él decide, porque se enfrenta a una iniciación, la cuarta, el logos planetario, es una iniciación solar, y la que se encarga, en que se enfrenta el logos solar, es una iniciación cósmica, también es la cuarta, y el humano saldrá de la corriente cuando tenga la cuarta iniciación asumida, la del aratado. Entonces, la cuarta, por definición, el cuarto rayo es el punto neutro. Podemos decir belleza. ¿Belleza dentro de qué? Del conflicto de la dualidad o armonía a través del conflicto, como a mí me gusta decir, vivir el conflicto en armonía. En la práctica, esto implica vivir una vida a nivel planetario de grandísimas privaciones, porque cuanto mayor sea el anhelo de buscar la armonía, más grandes serán las pruebas karmáticas a las cuales nos vamos a enfrentar. Pero no porque sea un castigo, sino porque estamos en disposición de soportar una parte más potente del karma. El nuestro particular y el que tenga el planeta, el resto de la humanidad. No olvidemos que cuando uno asume el control de su existencia, internamente invoca la presencia del alma y lo hace con un mínimo grado de perfección, mínimo grado, está diciendo abiertamente que es responsable. Por lo tanto, la jerarquía le tenderá una mano. ¿En qué va a consistir? En que su propia vida se va a ver muy alterada. Pero si él demuestra que puede permanecer haciendo el trabajo gracias a las circunstancias, no a pesar de ellas, entonces tienen un servidor en el cual se puede confiar. La mejor manera de saber si un discípulo, un aspirante está preparado es llegar la hierba debajo de los pies, ¿verdad? ¿Qué significa eso en la vida social? Que nos colapsamos, ¿verdad? Pues un discípulo se tiene que reinventar. Y la energía del cuarto rayo es la idónea. Por eso el logo solar planetario quiere aplicar en el sistema terrestre el qué, ni más ni menos la armonía a través del conflicto, la belleza. Tenemos un planeta que hay mucha belleza. La naturaleza nos hace... Pero ¿qué pasa? Que esa belleza no se ha trasladado todavía a los seres humanos, al mundo emocional, parcialmente, porque nos gusta también la parte oscura. Y en el planeta Tierra la parte oscura está muy avanzada, muy penetrada. Hay infinidad de formas que deben de ser destruidas, pero no las podemos quitar así como así porque no hay una alternativa y hay conciencias que todavía las necesitan. ¿Vemos el conflicto? Sí, se ve, se ve. ¿Lo ves un poco, no? Vale. No se trata de dar una respuesta que solucione. Mi cometido, os lo he dicho varias veces aquí y en otros sitios, no es solventar las dudas, es generar más, ¿eh? Lo vemos, ¿no? Venga, continuamos. Venga, familia. Sí, pero Dime, tiene un dime. sentido. Tiene un sentido todo, No, que ¿no? tiene un sentido. Ujú. Sí, claro. No es que el logos nos quiera hacer la puñeta, no va por ahí como algunos piensan. No. Hay unas No, condiciones que no se tiene tienen que ninguna ganas. cumplir. Pensemos que nosotros le damos mucha importancia a la vida física, la tiene, ¿eh? Porque evolucionamos. Pero una de las pruebas de desapego más grandes que debemos tener es que cuando llegue el momento de partir, aquello que decía el poeta, nos pillen ligero de equipaje. ¿Qué quiere decir? Desapegados. ¿Mm? Machado, Antonio Machado, el gran poeta, tenía nociones de teosofía bastante claras, ¿eh? De filosofía oriental. Lo vemos, ligeros de equipaje, desapegados. Venga, familia, más preguntas que esto promete, ¿eh?
Esto que dice que habéis estado hablando ahora, que son los arquetipos internos del logo, esos son los cánones, ¿no? También se puede Canon, llamar cánones o arquetipos. cánones. Entonces, el canon, incluso el canon de belleza o el canon, va modificándose en la medida que la evolución va cambiando, ¿no? Sí, en lo que respecta a la belleza como la conocemos en la Tierra, está en el famoso el número áureo, ¿no? La proporción áurea, esta que Sí, se sí, dice, la de proporción áurea. Pitágoras y todos los sabios de la antigüedad. Bueno, está ahí, ¿no? Eso está ahí. Es como el pentáculo, el estudio de anatomía del Vitruvio, de Vitruvio de Leonardo, habla de un arquetipo de belleza, que es una estrella de 5 puntas. Sí, Claro, y allí lo que vemos, no vemos un cuerpo desnudo como algunos piensan. Además, si habéis estado en el Museo del Louvre, es muy pequeñito eso. Es un papelito pequeñito, igual que sí, el cuadro de sí. la Gioconda. No es que Ujú, sea un hombre desnudo, es un templo para que el alma habite. Así de claro. El ya. cuerpo físico, el emocional y el mental es un templo donde el alma se va a enseñorear y lo va a purificar tarde o temprano. Una encarnación, otra y otra. Ya. Pero lo que yo quería, eso va cambiando, ¿no? En la medida que, Claro que va por eso, cambiando. De por eso hecho, decimos que el plan al final hay una cosa no, que no no he dicho, está perdona. planeado, sino que se va haciendo, Se ¿no? va haciendo, a ver, en la mente del logo sí que está, pero yo no tengo acceso. Hemos de aprovechar las eras, las diferentes eras del zodíaco y las diferentes energías y sobre Ah, todo las diferentes estrellas del norte que van influenciando sobre la evolución humana, que a su vez el logo solar va percibiendo energías de ellas. Es decir, esto es como el que empieza un trabajo y lo concluye dentro de varias generaciones, ¿no? Pero nosotros sí. no tenemos constancia de ello. Lo que no sabemos es que ciertos trabajos que se han dejado en el pasado sin acabar, en esta encarnación, algunos los han continuado. Pero claro, no hay referencia directa a aquello. Eso desapareció. Se me ha olvidado decir una cosa. Aparece desnudo el hombre porque habla del arquetipo de perfección, y que un ser en la antigüedad, la imagen de los emperadores romanos desnudos, eran ni más ni menos que divinizados. Leonardo conoció la tradición y lo aplicó. La gente hoy en día ve obscenidades donde no las hay, pero ¿qué vamos a hacer? Porque era un Hemos, canon de pureza, ahí ¿no? Es está, decir, pero como hemos ido para atrás, no como el cangrejo, sino que la mente concreta se ha fijado más en lo oscuro que en lo hermoso, ya, ya, pues tenemos ahora una percepción que a la gente los cuadros del Prado no le gustan porque hablan de pornografía y de pornografía no tienen nada, ni nada, ya. absolutamente nada. Lo vemos, ¿no? Sí, Venga, gracias. más preguntas, familia, que es muy interesante el tema. Qué silencio. Venga, ¿no hay más Entonces, preguntas? ¿qué nos conservan? Llega. Sí, ¿qué nos conservan de una encarnación a otra? El que Cuerpo nos... físico, nada. No es físico, ni el emocional, ni el mental concreto. La esencia. El, La- el mental tampoco, nos El olvidamos de mental todo. tampoco, no lo necesitamos. Eso se ha construido para un momento determinado. Ha acabado. Si cuando volvamos, ese mental no nos sirve, porque no lo podemos ensanchar más, reventaría. ¿Para qué lo quieres? Eso ya pasó. Además, nosotros no somos los vehículos. Esto es lo primero que hay que aprender. Lo que pasa es que a un ser humano le dices que su cuerpo físico no vale, es decir, que no es ningún principio, que no es el alma, y de verdad hay un auténtico drama entre el alma y el cuerpo. Hay gente que no ve diferencia y que confunde el cuerpo con el alma y el alma con el cuerpo. Es decir, las buenas intenciones y los buenos deseos no son el alma. Lo vemos. Es Sí. un trabajo de introspección. No se trata de resolver la cuestión a la primera. Sí se trata de estar atento cada día. Y estando estas lecturas u otras parecidas, y sobre todo reflexionar, no se trata de leer 100 páginas diarias o un libro cada semana. Se trata de ir lentamente. Blavatsky tiene un libro que a mí me encantó en su momento y me sirvió mucho. Ocultismo práctico. Es un libro pequeñito, esas famosas joyas espirituales de la editorial Kier de Buenos Aires que circulaban aquí en los años 70 y 80. Prácticamente creo que casi todos los que estamos en el camino teníamos algún ejemplar. Que si los pies del maestro, luz en el sendero, la escala de oro, todo estos. Pues estos libritos densificados, sintetizados, te daban grandes verdades. Lo que pasa es que nos creímos que eso se podía aprender en un día. Y resulta que, por ejemplo, a los pies del maestro te hablan de la primera iniciación hasta la cuarta o la quinta. Por lo tanto,
La idea de la perfección de un vehículo, olvidémonos de ella a corto plazo, porque eso no es así. Seamos conscientes de lo que tenemos, trabajemos y aun trabajando con ahínco, denuedo, interesándonos cada vez más en perfeccionarnos, olvidémonos de la idea de la perfección. Esa vendrá, tendremos una captación diferente de lo que significa. Y esa perfección que buscamos tiene que ver con una cosa muy importante, una armonía esotérica en el medio en el cual nos desenvolvemos. Y a eso le podemos poner una pátina de belleza, porque eso es belleza. Si no va acompañada de alegría, de sabiduría, de entusiasmo contagioso, realmente que somos nada. Pero Jesús, cada Dime, vez que cuando volvemos y se hacen vehículos nuevos, siempre son un poquito más evolucionados, ¿no? a ver, es que nos hemos ido, nosotros vinimos a la encarnación con lo que habíamos adquirido en la anterior vida. Teniendo en cuenta que el signo del sol indica ni más ni menos por la puerta que salimos en la anterior vida. Eso viene en el Bhagavad Gita, ¿eh? No es la Sí, astrología sí. esotérica, viene en el Bhagavad Gita si no recuerdo mal. Por lo tanto, ¿qué nos están diciendo? Que la ley del karma es implacable, la ley de la justa retribución es implacable. Salimos con unas características aprendidas en la anterior vida y eso es lo que vamos a llevar, que para unos es la Ya. personalidad, etcétera, etcétera. Luego en el plano físico, siempre y cuando la personalidad se haya construido, porque yo lo que veo, no veo personalidades construidas, porque detrás de la personalidad siempre está el alma. Para que esté construida tiene que estar integrada y eso no lo está. En un país como el nuestro, con un sexto rayo tan abierto y tanto interés en seguir modas, en evadirse y tanta conciencia de masa, no está tan claro eso, ¿eh? O sea que podemos volver con vehículos de la misma vibración de La la que misma, hemos tenido. es decir, el refinamiento, es decir, más aquello que realmente hayamos podido sintetizar internamente. Es decir, por un lado está los vehículos físicos densificados de sustancia, de materia que nos van a construir. Y el nivel, sí que hay una pequeña variación, claro está. Cuando dejas el cuerpo físico, hay un proceso de asimilación de la experiencia. Habría que ser un ser muy poco evolucionado para que no iniciara ese trabajo. De hecho, una de estas cosas que se dicen de las clases internas nocturnas a la que van toda la gente que fallece, bueno, pues eso más o menos existe. No a lo mejor con ese lujo de detalles que se nos dan, pero lo importante es darse cuenta. Si lo que más cuesta es darse cuenta de que uno ha fallecido. Lo primero que te viene, no, yo no estoy muerto. ¿Por qué? Porque tengo un cuerpo, pero no estás en el mismo plano de actuación. Y eso de los planos, muy poca gente lo entiende. Si nosotros creemos que porque hacemos teosofía, seguimos a Vicente, a la Bailey, todo el mundo lo acepta eso, y no es verdad. Una minoría, y cada vez menos. No sé si es afortunadamente o desgraciadamente. Bueno, cuando estamos soñando, estamos No, cuando conscientes, o estamos sea, en el astral, estamos durmiendo y estamos en el astral. vale, eso, cuando Hablemos con estamos propiedad. durmiendo, vale, cuando Cuando estamos durmiendo volvemos, empiezan los conflictos, nos confundimos, nos y- perdemos. ya, pero cuando estamos durmiendo y en el astral, pensamos que estamos completos. Eh, no echamos de menos para nada un cuerpo físico, estamos completos, Es estamos que no somos haciendo, conscientes estamos de ello. pensando. Entonces entiendo que cuando estás desencarnado también te pasa lo mismo, no te das cuenta de que te falta el cuerpo físico. ¿Es posible que sea así? ¿No? Claro. A ver, yo he Es tenido así, alguna ¿no? experiencia con gente que me dice, no, no, yo no estoy muerto. A mí no me digas que estoy muerto porque yo no he muerto. A mí me dejas en paz. Claro, no es consciente de Además, qué con un familiar muy directo, fuerte, muy querido, me dijo, no, no, yo no tengo nada, ¿eh? Ahí me dejas en paz, ¿eh? En fin, qué fuerte. En fin, sí. muy divertido es, sí. Sí, pero bueno, una persona muy devota, continuamente a misa, a comulgar y todo esto. Claro, tanto rezar y tanto rezar se le abrió algo la visión y pasó lo que pasó. En fin. Venga, más Mm. preguntas, seguro que no. El tema es muy interesante, ¿eh? ¿No? Pues venga, vamos a continuar. Los principales cánones planetarios se expresan a través de 5 arquetipos definidos. Los principales cánones planetarios se expresan a través de 5 arquetipos definidos. El número 5.
El arquetipo de una especie dentro de cualquier reino. Arquetipo de especie dentro de cualquier reino. Arquetipo de una raza humana. Arquetipo de un reino de la naturaleza. Arquetipo de un plano en el proceso evolutivo del universo. Y el arquetipo de un planeta dentro de un esquema planetario. Imaginemos que tenemos un mueble, hay 5 cajones y en cada uno de ellos está conseguido está localizado el arquetipo. ¿Y qué es el arquetipo? Para unos dicen que es una figura geométrica, otros dicen que es una nota musical, otros dicen que es una fórmula, un algoritmo, una fórmula matemática. Con total probabilidad será algo que nuestra mente concreta no puede asimilar. Creo, sinceramente. Algo que no vamos a poder asimilar a corto plazo. Arquetipo o canon de realización de una especie dentro de cualquier reino. De una raza humana. De un reino de la naturaleza. De un plano en el proceso evolutivo del universo. Arquetipo de un planeta dentro de un esquema planetario. Bien, pues estos arquetipos, ¿dónde están? Pues en el interior de aquel ser que tiene una conciencia que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Está en todas partes, todo lo puede y todo lo sabe. Claro, cuando ya se nos dice que el logos es eso, decimos, ¿y nosotros qué somos? Somos un proyecto, sí, de realización de conciencia. Somos una mínima expresión de una chispa divina, de una mónada, y con el tiempo, cuando nos hayamos adentrado más en la purificación de la materia, hayamos adquirido cierto grado mayor de responsabilidad, estaremos en la tesitura de poder captar intuitivamente la grandeza del Padre. Pero para ello, con total seguridad, nos habremos adentrado un poco más en su conciencia. Por evolución, nos corresponde. Y Él en la nuestra. Por lo tanto, el enigma desaparecerá ya. Y será para nosotros una expresión clara de una conciencia nueva. Eso es lo que hay detrás de las famosas revelaciones, que cada uno en las etapas del sendero tiene una acorde a su nivel evolutivo y con la expectativa de servicio que debe tener en ese momento, aprovechando su coyuntura karmática. Pues para los logos también existe eso de la coyuntura karmática, pero no tiene nada que ver con la nuestra. Funciona la analogía a nivel global, no en el detalle. De un planeta dentro de un esquema planetario. Dice, todos estos arquetipos, dice Vicente, están misteriosamente vinculados entre sí, viniendo a ser como ramas de un mismo árbol planetario. Ramas de un mismo árbol planetario. O imaginemos que son dentro de un ordenador 5 archivos maestros que realmente el ordenador no puede funcionar bien si falta uno de esos archivos. Creo que así lo entenderemos mejor, ¿no? El disco duro no va a arrancar si falta una de esas carpetas o ha sido alterado el contenido de las carpetas. Tiene bastante que ver el tema de la computación general, la programación, cómo funcionan las cosas internas. Yo os he dicho varias veces que el karma es como una tabla de Excel, una hoja de cálculo, donde se anotan las entradas y las salidas. Ahí está todo, todo puesto. Dice, todos estos arquetipos están misteriosamente vinculados entre sí, viniendo a ser como ramas de un mismo árbol planetario, cuyas raíces se hallan profundamente hundidas en las entrañas del espacio cósmico. Vamos a analizarlo con más detalle. ¿Por qué tenemos que ser fuertes como un roble? Porque debemos estar anclado que en lo concreto por un lado y tener la fortaleza interior para mirar arriba. Y para mirar arriba al cielo, la copa, realmente, ¿qué quiere decir? Que la raíz debe ser potente. O aquellos pinos famosos de aquella canción, junto al pino firme junto a la ribera. Teniendo en cuenta que el pino es un árbol que le pesa, es alto, le pesa mucho la copa y cuando hay vendavales cae, porque tiene pocas raíces. El arquetipo de una especie. Vamos a ver qué significa esto. Una especie donde un grupo de almas grupales, mónadas grupales, van a encarnar. En este caso, la humana tiene la característica que por un lado es un proyecto global y por otro lado somos mónadas triádicas individualizadas. Dice, es increíble la cantidad de especies que realizan su evolución en los 3 reinos subhumanos, el mineral, el vegetal y el animal. Pero el arquetipo que constituye la meta de cada especie indica siempre el punto crucial de la misma. El arquetipo que constituye la meta de cada especie
indica siempre el punto crucial de la misma, el centro, ¿no? En que su grado de desarrollo le permite acceder ya a otra especie superior y hacerse receptiva, por lo tanto, a la acción de otros arquetipos más elevados, de más vibrante nota o sonido, de colores más vívidos y de forma geométrica más perfecta dentro de los cánones que rigen la construcción de las formas. El arquetipo de una especie. Es increíble la cantidad de especies que realizan su evolución en los tres reinos subhumanos, mineral, vegetal y animal. Pero el arquetipo que constituye la meta de cada especie indica siempre el punto crucial de la misma, en que su grado de desarrollo le permite acceder ya a otra especie superior y hacerse receptiva, por lo tanto, a la acción de otros arquetipos más elevados. Si esto lo equiparamos genéricamente con el reino humano, ese arquetipo de perfección nuestro llegará el día en que nos presentemos a la cuarta iniciación. Ahí lo completaremos. Dejaremos de ser humanos técnicamente hablando y pasaremos a formar parte del quinto reino de la naturaleza. Mañana entramos en el signo de Cáncer, que es el tema de la individualización, la corriente, la conciencia de masa, el inicio del camino, del verdadero sendero, y saldremos por la puerta de Capricornio, que es la cima de la montaña. Teniendo en cuenta que lo que dice el trabajo número 4 de Hércules, la captura de la gama, es la intuición. Y a donde nos van a llevar es precisamente andando el tiempo a la cima de la montaña, que será la tercera iniciación. Venimos de un mundo arquetípico, vamos a pasar por el gran valle de la evolución, el gran valle de las lágrimas, y poco a poco ascenderemos a la montaña, pero con la experiencia. De más vibrante nota o sonido, de colores más vívidos y de forma geométrica más perfecta dentro de los cánones que rigen la construcción de las formas. Continuamos. La evolución de las especies indica siempre la vitalidad renovadora de los arquetipos, renovadora de los arquetipos, cuyos cánones son reestructurados cíclicamente por ciertas entidades débicas conectadas con el propósito insigne del logos planetario durante el proceso de evolución del esquema terrestre. La evolución de las especies indica siempre la vitalidad renovadora de los arquetipos, cuyos cánones, cuyos estándares de evolución son reestructurados cíclicamente por ciertas entidades débicas. Como lo pone entidades con mayúscula, debe ser un grado muy, muy elevado, arcángeles, conectadas con el propósito del insigne logos planetario durante el proceso de evolución del esquema terrestre. Aquí le da el título de insigne logos planetario, propósito insigne del logos planetario. Es un ser muy evolucionado, muy, muy evolucionado. A este tipo de devas suele definírseles esotéricamente como constructores de los arquetipos. Siendo esta realmente su misión, trabajan con sustancia mental de alta calidad y moldean los distintos e innumerables arquetipos que corresponden a la infinita multiplicidad de las especies, siguiendo directrices ocultas que emanan de los altos niveles planetarios, donde el propósito solar se ha convertido en la voluntad augusta de ser y de realizar por parte del logos planetario. Releemos. A este tipo de ángeles se les puede definir como constructores de arquetipos, siendo esta realmente su misión. Trabajan con sustancia mental de alta calidad y moldean los distintos e innumerables arquetipos que corresponden a la infinita multiplicidad de las especies. Se da por hecho que la sustancia mental con la cual trabajan debe ser la que emana de la propia mente del logos, supongo, ¿no? Más o menos. Luego en las preguntas lo aclaramos. Que corresponden a la infinita multiplicidad de las especies, siguiendo directrices ocultas que emanan de los altos niveles planetarios, donde el propósito solar se ha convertido en la voluntad augusta de ser y de realizar por parte del logos planetario. De otra manera, el logos planetario está enfocada precisamente en la conciencia del logos solar y de allí extrae lo necesario para este momento de su evolución. Otra manera de decirlo. Dice, el proceso a seguir en orden a la construcción de los arquetipos constará siempre de tres fases principales.
sean cuales fueren los cánones previstos y la jerarquía mística de la entidad que ha de ocupar la forma. Voluntad, idea, acción. Voluntad, idea, acción. Voluntad, idea, acción. Propósito, mente abstracta y capacidad de accionar en lo más concreto. Actividad. El proceso a seguir, en orden a la construcción de los arquetipos, constará siempre de 3 fases principales, ya sean los cánones previstos y la jerarquía mística de la entidad. Voluntad, idea y acción. Voluntad, idea, acción. La voluntad se proyecta desde la esfera átmica. La idea de cualidad abstracta se confecciona en la esfera búdica, y la pluralidad de pensamientos concretos que surgen de esta idea arquetípica o idea madre constituyen el andamiaje de la actividad de los devas mentales que crean el sinnúmero de pequeños arquetipos, los cuales, convenientemente amalgamados o sustanciados, se convertirán en las adecuadas formas geométricas para cada especie. Primeramente, el propósito, el átomo átmico permanente, la esfera átmica. La idea, cualidad abstracta, viene de la esfera búdica. En el fondo, la esfera búdica es un arquetipo, es una casa de arquetipos, vaya. Y la pluralidad de pensamientos concretos que surgen de esta idea arquetípica o idea madre constituyen el andamiaje de la actividad de los devas mentales, que crean el sinnúmero de pequeños arquetipos, los cuales, convenientemente amalgamados o sustanciados, se van a convertir en las adecuadas formas geométricas para cada especie. Hay que diferenciar siempre las especies superiores de las inferiores en orden a los arquetipos a desarrollar, cuya distancia entre sí, medida en términos de evolución, abarca a veces inmensos periodos de tiempo. Pero tal como acabamos de exponer, el proceso evolutivo de cada especie se fundamenta siempre en la clara línea que señala el propósito de la divinidad, en las múltiples cualidades que han de ser desarrolladas y en la progresiva belleza que van adquiriendo las formas geométricas. Hay que diferenciar siempre, releo, las especies superiores de las inferiores, en orden a los arquetipos a desarrollar. Independientemente de si son superiores o inferiores, tienen que cumplir el canon de realización previsto, cuya distancia entre sí, medida en términos de evolución, abarca a veces inmensos periodos de tiempo. Pero tal como acabamos de exponer, este proceso de cada especie se fundamenta siempre en la clara línea que separa señala el propósito de la divinidad, en las múltiples cualidades que han de ser desarrolladas y en la progresiva belleza que van adquiriendo las formas geométricas. De una forma para entenderlo. Si en las primeras lo que tenemos constancia a nivel arqueológico, a nivel de geológico, esos grandes huesos de esos grandes reptiles indican que en aquel momento el tipo de devas que trabajaban sustanciando el prana solar, pues tenían una evolución bastante limitada, solamente podían trabajar aspecto de formas muy grotescas. Consiguieron seres que son inimaginables en este momento. Reptiles inmensos, unos eran carnívoros y otros eran herbívoros. Hoy en día la economía del planeta no lo resistiría eso, pero poco a poco todo eso periclitó. Llegó un momento que acabó poco menos como de la noche a la mañana. Fue una decisión del Logos solar y acabó con todo eso, porque el Logos no podía tirar adelante con la evolución que había generado. Pensemos que esos cuerpos de esos reptiles, al final, esa sustancia sirvió ¿para qué? Para llegar a la concreción de la evolución del reino humano. Venimos de ahí. Darwin tenía un poco de razón en ese sentido. Hay que decir que esta diapositiva, el texto que figura aquí, procede de la página número 154 de las 198 de la edición electrónica de donde está extraído este texto. Continuamos en el capítulo 13. Al llegar a este punto podríamos establecer una analogía de actividades sincrónicas. Actividad, cualidad, plano. La actividad, voluntad, idea, acción objetiva. La cualidad, sonido, color, forma geométrica. El plano, átmico, búdico y manásico. Aquí en la tríada espiritual, porque estábamos hablando de la tríada espiritual,
Lo más densificado es precisamente el átomo manásico permanente, pero no está densificado, es la parte más inferior de la mónada. No obstante, remarquemos una cosa. Nosotros empezamos a trabajar ese propósito divino en el plano físico actuando de una manera seguramente equivocada. Estamos intentando amoldarnos a ese propósito. Con ello estamos desarrollando la mente abstracta. Y con el tiempo, que es decir, el arquetipo es abstracto, pero nosotros vamos a trabajar el mundo del deseo, la forma. Poco a poco adquiriremos conciencia y el resultado de esa conciencia es la energía búdica, que será consecuencia de la unión del propósito con la actividad. Si la actividad es inteligente, la forma humana se adaptará a ella. Progresaremos y al final, cuando apliquemos esa forma de evolución al grupo, conseguiremos un auténtico resultado. De momento no lo hemos hecho. No somos capaces todavía de trabajar a nivel grupal. Releo. Actividad, cualidad, plano, la voluntad, la idea, la acción objetiva, la cualidad, el sonido, la idea que corresponde, el color, y la acción objetiva, una forma geométrica, que corresponde al plano másico, la idea y el color al plano búdico y la voluntad, sonido al plano átmico. Continúo. Esta analogía deberá ser lógicamente válida también con respecto a las razas humanas, a los reinos de la naturaleza y a los planos del sistema, variando únicamente la sutilidad del éter con el cual son construidas las formas correspondientes o vehículos expresivos de las distintas entidades, conscientes o inconscientes, que realizan sus particulares evoluciones en el infinito seno del Logos creador. Venga, preguntas, que hay mucho que preguntar. Un momentito, voy a abrir. Venga, preguntitas. De la diapositiva anterior, esto de actividad, cualidad, plano, esto es muy abstracto, ¿eh? Bueno, el esoterismo es una cuestión abstracta, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros Vale. preferimos concretizarlo para asimilarlo mejor, pero mientras no trabajemos la parte abstracta y la meditación nos puede ayudar, va a ser difícil que despertemos la intuición. Trabajando a nivel concreto, la intuición nos acelera, ¿eh? No se precipita. Pero entonces la actividad se convierte en voluntad y la cualidad que tiene la voluntad A es ver, sonido. nosotros ¿Es tenemos eso? la obligación, nosotros tenemos unas manos, ¿no? Una cabeza y unos pies. ¿Qué hace el ser humano? Al ser humano arquetípicamente no le podemos hablar a nadie de estas historias. No, para nada. Lo que sí se sabe que a lo largo de la evolución, cuando se trabaja siguiendo un propósito definido, se acaba construyendo algo importante. ¿Qué nos ha enseñado el método científico? ¿Qué nos ha enseñado el aprender un oficio, por ejemplo? El de herrero, el de constructor de ladrillos, el de picapedrero, el de curtidor, el de agricultor. ¿Qué nos ha enseñado ese oficio? Que cuando las cosas se hacen bien, el propósito que pasa se acaba cumpliendo, acaba dando fruto a la tierra, ¿no? Y si da fruto a la tierra, ¿qué es? No es una pequeña expansión de conciencia, no es la observación, la captación directa de que hay un estado de conciencia nuevo, hay una cualidad nueva desarrollada. Cada vez que hacemos un trabajo bien, de forma científica, de forma muy concentrada, estamos invocando la energía de la voluntad. Y ese aspecto acaba cogiendo esa idea que teníamos y la convertimos en una acción objetiva. Claro, esto utilizamos la mente, por eso la mente tiene una particularidad muy importante para trabajar. Si no, no haríamos nada. A nivel de cualidad se puede trabajar en temas de sonido y color, pero eso se nos escapa. ¿Se nos escapa por qué motivo? Pues porque no tenemos una capacidad interna tan grande de trabajar una forma geométrica. No la conocemos. Y cuando hablamos de planos se nos escapa aún más la comprensión, porque podríamos entender un poco el tema mental. Nosotros somos, en el fondo, un holograma densificado proyectado por el átomo manásico permanente. Holograma densificado del átomo manásico permanente. Somos eso, nada más. Ahora, dicho esto y no dicho nada, también es lo mismo. Hay que entender exactamente qué significa eso. Para ello, la acción objetiva, tengamos en cuenta que viene de una idea que es abstracta y que nosotros con la acción objetiva la concretamos. Y de un propósito, de una voluntad.
pero que se nos escapa totalmente. Cuando hablamos de la cualidad, ahí nos podemos perder, porque deberíamos entender qué sonido tengo yo, qué color emano yo. No lo sé, yo no lo sé. ¿Y qué forma geométrica puedo tener? Tampoco lo sé. No sé si me explico. Claro, los ángeles constructores Sí, ven sí, sí, una forma geométrica y construyen con eso, porque están preparados para eso. Nosotros no. Dime. pero cada acción tiene un sonido o cada idea tiene un color. Nosotros no llegamos a eso, pero existe. De acuerdo, yo no te digo, tú, mira, tú eres pintora, lo No, no, entiendo. pregunto. Es que te he Sí, ido así. sí, No, sí, que la sí, explicación ya te digo que es muy sí, buena. que te digo que sí, Vale. La que te digo que explicación es muy sí. buena. Yo te he ido siguiendo. Pero claro, cuando me dices es tan abstracto que nosotros no llegamos, Es ahora que ya no lo entiendo llegamos la mejor. mayoría. ¿Vale? A ver, tú en Ya. una Vale, vale. acuarela puedes ver una belleza y los demás ven 4 manchas mal puestas. A ver si nos aclaramos. Nosotros aquí podemos hablar de algo abstracto, entendemos un poco, yo diría, vaya manera de perder el tiempo. ¿Por qué? Porque no es una cosa que sea densificada que la gente pueda asumir en un planeta donde funciona muy bien la conciencia de masa, o conciencia instintiva o ausencia de conciencia, tanto da. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí te he seguido. Porque hay Aunque parezca personas mentira, te he seguido. que no entienden una construcción, un puente, la belleza que tiene un puente. La tontería. No, otro, la Torre Eiffel, no entienden. Hay gente que no entiende la belleza, por ejemplo, que hay detrás del cableado este de fibra óptica que transmite la señal de Internet, cuando ha sido una de las creaciones más grandes que ha dado la humanidad. ¿Me explico? Una de las más grandes Sí. revelaciones que ha tenido la humanidad en su historia. Y hay gente que lo ve tan obvio que no lo ve, no lo ve. Cualquier tontería o cosa que no tiene valor, le dan un valor que no lo tiene, evidentemente. Y aquello que deberían valorar, no lo valoran, porque no está acorde Bueno, y los avances con el científicos, los arquetipo avances, evolucional que tienen, o que tenemos, vaya. ya. Pero los avances científicos que los médicos, los investigadores médicos es Mira, cada día de que otra hacen manera, algo estos fantástico. arquetipos, estos cánones van cambiando. Después de la guerra civil, y antes de la guerra civil, la gente le interesaba, primeramente, escuela, no iba todo el mundo, por supuesto, el que tenía nada más, y 4 días porque había que trabajar, ¿no? Bien, había unas formas de entretenerse en Barcelona. Eso ya luego lo hace porque es muy conocido, ¿eh? Unos iban a las iglesias, otros iban al paralelo y otros iban a las corridas de toros. ¿O no? Todavía no estaba el fútbol. Me explico, ¿no? Lo entendemos. ¿Qué había en el paralelo? La vida, ¿no? La vidilla esa que a la gente le gusta. ¿Mm? Los cabarets, los muebles, etcétera. Conocemos todo esto, ¿no? Pues a ver, unos iban a la iglesia, ¿por qué? Porque respondían a eso. Muy pocos iban a la universidad. Lo vemos. ¿Por qué unas Sí, algunos personas? iban algunos iban a los dos sitios, ¿eh? Bueno, pero quiero que veas que no es lo mismo una corrida de toros que un espectáculo de varietés que precisamente ir a misa. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque son Bueno, diferentes arquetipos. ¿Tiene mucho que ver con lo que me gusta, con lo que quiero, con lo que me gustaría ser? Bueno, no, eso ya ahí está, ¿no? Pero eran formas de escapismo y sobre todo dialogar mucho sobre el cuchicheo de las artistas de la época. Cosa que hoy en día lo tenemos en los canales de televisión y a veces es una vergüenza lo que sale. Porque dices, no es posible que la conciencia humana sea tan densificada. No tiene ningún sentido. Pero tampoco se puede hablar de cosas abstractas. No puedes decir, no, es que usted es una vibración. Bueno, ¿y con esto qué me estás diciendo? A ver, es que usted tiene un color. vaya. Vale, lo tenemos evidentemente, el rayo que llevemos, y tenemos una forma geométrica, pero ¿quién las ha visto? No diré que no se vean, se pueden ver seguramente, pero no tenemos capacidad de interactuar con esas formas. Pues esas formas son ángeles, ángeles de los arquetipos, que las han construido. Y mientras no esté desarrollado, eso es un ángel. El día que yo exprese eso, ese ángel ya se va. ¿Me explico? Es como la Sí, idea del ángel sí, solar. sí. ¿No será un arquetipo igualmente que nos han dejado ahí? Mira, ¿os acordáis de la película 2001, Dice en el espacio, que se encontraron con un monolito de un mineral? Pues es lo mismo, una semilla, es decir, un mojón, una herma de estas que está marcado un punto, y cuando uno alcanza ese punto y se acerca a él y empieza a emanar de él esa nueva conciencia, ese punto desaparece, ¿no? Porque ya lo tiene integrado.
¿Qué pasará el día que emulemos perfectamente el ángel solar? Pues que nos dejará. Adiós. Ya está, ya he cumplido mi trabajo. ¿Lo vemos o no? De momento entendamos que la actividad Sí. está sustentada en el propósito, una idea abstracta de narices y luego pequeñas ideas que van a convertir en una acción objetiva. Es como el tema del alfarero. Busca las tierras que te vas a usar, la proporción de agua, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que saber modular muy bien con las manos, moviendo con los pies aquello, para que allí puedas crecer algo. Y una vez lo tengas hecho, tienes que dejarlo secar y luego tienes que preparar el horno. Y luego, si lo quieres barnizar, eso es un proyecto de maestría. Porque si hacemos una figura de estas, una cazuela o una taza, nos va a salir una cosa bastante grotesca, ¿no? Pero hemos de seguir todos los pasos, todos. Y el de aplicar la mente, de aplicar el calor, es lo más difícil. Controlar el horno. Continúo, familia. Vamos a parar enseguida, ¿eh? Venga, una más. Mira, ya está aquí esto marcado. Eh, releo la diapositiva que habíamos llegado, la número 22. Dice, esta analogía deberá ser lógicamente válida también con respecto a las razas humanas, a los reinos de la naturaleza y a los planos del sistema, variando únicamente la sutilidad del éter con el cual son construidas las formas correspondientes o vehículos expresivos de las distintas entidades, conscientes o inconscientes, que realizan sus particulares evoluciones en el infinito seno del Logos creador. Bien, vamos a parar esto y continuamos sin grabar. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.